¿Qué tal, estimados televidentes? Qué gusto saludarles, amigos radioescuchas. Un placer encontrarnos con ustedes como todos los mediodías de los jueves. Para nosotros es un privilegio enlazarnos con ustedes, dialogar con ustedes, intercambiar impresiones, recuerdos, cosas de la memoria, que para eso y muchísimo más es este programa Crónicas de Ayer y Hoy. Desde ahorita hasta las 3 de la tarde estaremos con ustedes, tanto en la televisión como en el 1510 AM en radio, con nuestros amigos de estaciones regionales y por supuesto y también en Opus 102, que es nuestra estación de música clásica. Por todos estos medios usted puede comunicarse con nosotros y puede hacerlo también, como ya lo sabe, a través de las redes sociales, que es el sistema de comunicación o el medio de comunicación por excelencia en estos tiempos. Se los dice alguien que proviene prácticamente desde el telégrafo. Eso cuando ya me tocó grandecito, pero bueno. Tenemos muchísimo de qué hablar, tenemos muchísimo de qué comentar con ustedes y ya saludo a Juan José Silva, maestro, mi compañero. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien, maestro, aquí de nuevo por los fascinantes senderos de la historia. Eso, sí, ya veo yo siempre con cierta curiosidad y muy sana, te lo puedo jurar, tu saludo. Porque es así, un saludo muy elegante y muy de acuerdo con tu personalidad. Y mi querido, ¿cómo estás, compañero? Yo siempre digo que estoy bien contento de estar aquí y es para mí un honor estar con usted, con Juanjo, con el maestro Dr. Jaime, que hoy no nos acompaña. Ahí ahorita platicamos por qué. Con los camarógrafos y con toda la producción aquí y la gente platicando nuestra historia regia, nuestras cosas, nuestras leyendas. Y bueno, pues hoy un programa muy completo ahí en relación a cosas importantes que han pasado, ¿no? Y bueno, pues prácticamente vamos a entrar en materia hoy, 4 de mayo, y digo la fecha de hoy porque eso nos va a llevar en primer lugar a las efemérides nacionales, un poco hasta el 1 de mayo, pero de 1886, Día del Trabajo. Esto en recuerdo de los mártires de Chicago y de la suspensión de labores que se llevó a cabo en dicha fecha, exigiendo por supuesto mejores condiciones de trabajo y la bandera a toda asta. Hoy la bandera no está toda asta aquí en el asta bandera, pero bueno, tal vez el aire la puede tumbar luego, ¿no? Sí, un día trágico para la historia a nivel universal, ¿no? Porque, bueno, estas huelgas, estas primeras manifestaciones que van en contra de los abusos en las fábricas, de este tipo de abusos que desde los tiempos de la Revolución Industrial se vienen dando. Excesivas jornadas de trabajo de hasta 14, 15 horas, trabajo infantil, no bien remunerado tampoco. Los niños como eran pequeños, los metían adentro de las máquinas para que las desollinaran, y eso les generaba problemas de salud, sobre todo en los pulmones, ¿no? Condiciones insalubres de trabajo. Entonces ahí muchos personajes, entre ellos destacan Georg Engel, Samuel Fielden, Adolf Fischer, Louis Link, Michael Schwab, Albert Parsons, Oscar Nevi y August Spies. Fueron los que inician, ¿no?, este movimiento en contra de del capitalismo, ¿no?, del excesivo abuso, ¿no?, de los patrones de las empresas, ¿no? Era 1886, había una grave crisis económica, no nada más en Estados Unidos, sino a nivel global. La producción, el exceso de producción de oro y plata de los lejanos yacimientos de California ya habían saturado o ya habían llevado al dólar. Acuérdense que Estados Unidos a fines del siglo XIX ya despuntaba como una gran potencia industrial frente al Imperio Británico, frente al Imperio Francés y por supuesto frente al Imperio Alemán. Pero bien menciona Leo, el capitalismo ya había alcanzado una gran... había alcanzado su máximo esplendor, había pasado de los primitivos telares del siglo XVIII, había pasado ya a las grandes concentraciones industriales, y a su vez alrededor de las fábricas habían crecido barrios, pero eran barrios escuálidos, barrios muy pobres, y como bien menciona ahorita Leonardo, las condiciones laborales eran terribles. Se permitía el trabajo infantil, pero sobre todo no había una remuneración, no estaba reglamentado. Se permitía lo que se le llamaba el laissez-faire, que es el dejar hacer, el dejar pasar. Una vieja frase francesa que aludía que el capitalista podía hacer lo que quisiera con la carne humana que eran sus trabajadores. Incluso por ahí hay datos de la previsión social, ni siquiera estaba prevista lo que es seguridad social. Un obrero perdía la mano y en ese momento le entregaban su mano en la otra y lo despedían sin ninguna remuneración, sin ningún tipo de compromiso
médico, social, humanitario con él, ¿no? Entonces todo esto... Y de hecho estas condiciones, acuérdense que hacia 1848 ya había salido aquel famoso, es un tratado económico, El Capital, debido a Friedrich Engels y a Carlos Marx, donde ya presagiaba o ya... acuérdense que Europa nos llevaba una generación, por lo menos América, y allá las condiciones laborales, ya, inclusive en 1848, ¿verdad? Estallaron una serie de huelgas, de revoluciones a lo largo y ancho de Europa, cayeron tronos, cayeron imperios, otros se sostuvieron, pero también eso poco a poco hizo que los gobiernos reglamentaran el trabajo, las relaciones obrero-patronales y la parte, y aquí me viene, Leo, me viene a la mente el catolicismo retomó, o más bien tomó la parte social, todo el socialismo que le estaba quitando muchos adeptos a la Iglesia Católica. ¿Recuerdas al Papa? Creo que era Pío IX, si más no me equivoco, por ahí el maestro Esaú me va a corregir, pero él lanzó una encíclica donde reglamentaba y donde pedía que los obreros, ¿verdad?, que los patronos tuvieran una conciencia social. Bueno, fíjate qué paradoja del mundo y cómo son los vaivenes de la historia, porque ahorita que los oía a ustedes disertar, y muy atinadamente y muy puntualmente, pensé que se estaban refiriendo al momento actual y pensé que se referían a nuestro país. La historia es cíclica, se repite. Acuérdate, la historia se repite, sí, claro, y otra vez. Por ciclos. Porque fíjate, el trabajo infantil es un problema mundial ahora. Claro, no, inclusive hay países, no nada más de Asia y de África, sino en Europa hay esclavismo. Totalmente, esclavismo, sí. Como en el siglo XVII, como en el siglo XVIII, obviamente, ¿verdad? Pues son migrantes que llegan a la vieja Europa, que ya hay una decadencia poblacional. Entonces, ahí se requieren sectores primarios, quien barre, quien limpia, quien levanta las cosechas. Desgraciadamente, hay de nuevo esclavitud. Claro, por supuesto que no podemos soslayar los enormes avances sociales y en materia de sindicatos y de condiciones laborales, gracias a los cuales estamos disfrutando de muchas ventajas, pero también podemos la jornada de 8 horas, claro. Un salario digno, una vivienda digna, acceso a la educación. Y de hecho, cosa paradójica, hacia 1876, cuando se instaura el imperio alemán bajo la égida de Otto von Bismarck y el Kaiser Guillermo I, Alemania tomó la delantera en cuanto a las reformas laborales. Bueno, imagínense el lapso de tiempo. México hasta 1917 se empieza a medio reglamentar esta situación. Acuérdate que aquí don Bernardo Reyes en 1907, 1909 dicta unas muy avanzadas leyes laborales para los obreros de Monterrey y de Nuevo León. Bueno, sí, nada más que ya se reglamenta a nivel nacional. Así es. Ya hasta el 17 con unas medidas medio populares que emite Carranza para poder ser beneficiado con el voto. Entonces, como haya sido, se reglamenta a final de cuentas hasta el 17 y empieza México a gozar de ciertos beneficios, ¿no? Que también es cierto, como dice Juanjo, o sea, ya se había desde hace tiempo atrás adelantado ciertas empresas, por ejemplo, a la entrega de casas, ¿no? Así es. Y por cierto, los mártires de Chicago trabajaban en una conocida marca, McCormick and Company fue, no recuerdo, era la parte sur de ese Chicago. Por cierto, a Monterrey a fines del siglo XIX le llamaban la Chicago del Norte, en alusión a esa ciudad tan hermosa, pero tan potente, tan pujante en lo industrial. Bueno, fíjate, decir otra vez, insisto en las paradojas que nos da el tiempo, la lección la extraigo de Borges. Decía que a él le gustaba una definición filosófica, entre las que más le gustaba es una de Baltasar Gracián, que decía que la vida no es más que la milicia contra la malicia. Es decir, estar siempre despiertos y alertas y luchando contra la malicia. Y aquí justamente, bueno, sabemos que hay avances democráticos, que hay avances sindicales, avances laborales. Sin embargo, tenemos que estar, ¿verdad?, siempre a la milicia, siempre, claro, hay que estar atentos. Porque está así. El México del 2017 es muy distinto al de 1917. Claro. Hemos avanzado mucho, hemos ganado mucho y hay que hacer más, ¿verdad? Desgraciadamente. Eso. O afortunadamente las nuevas generaciones ya les va a tocar si toman si se van a la milicia o se van a la malicia.
Pues eso es, fíjate Sí. que eso es muy sabia tu conclusión, pero es eso, ¿no? claro. Claro. Bien Sí. padre, bien cómodos, que es una de las características de la sociedad actual, ¿no? Que lo haga el otro, y más en México, ¿no? ¿Yo por qué? Si él no lo hizo, ¿por qué yo lo voy a hacer? Entonces, he ahí el problema. Hay un rampante conformismo. Siempre lo ha habido, desde la época de los Pues romanos, desde de el los griegos, capitalismo, claro. ¿no? Acuérdense que los obreros luchaban por sus derechos y al momento en el que el capitalismo dice, no, hombre, mira, ahí tengo un sueldo bien remunerado, ya cállate. Pues el obrero empezó a comprar y se le olvidó aquella lucha social, ¿no? Que manejaba al principio. Entonces, he ahí el punto, ¿no? Y el punto, bueno, pues disfrutar y gozar, sí, de lo que tenemos, apreciarlo, sacarle provecho, pero por supuesto siempre estar pendientes. Bueno, vamos ahora a pasar al 5 de mayo de 1862. He aquí que el general Ignacio Zaragoza, al lado de personajes como Porfirio Díaz y Mariano Escobedo, derrota nada menos que a los franceses en la ciudad de Puebla. El primer ejército del mundo, dijo Zaragoza en aquella proclama del amanecer. Ellos se proclamaban el primer ejército del mundo, pero le dice a los mexicanos, ustedes son los primeros hijos de México. Entonces, como que eso al oírlo te levanta, te inflama, te llena, ¿no? O sea, y digo, a mí un montón de años después, imagínense a ellos ahí en el momento, pues los levantó. No es la famosa proclama del amanecer con la que la madrugada del 5 de mayo, Ignacio Zaragoza Seguín levanta el ánimo de los combatientes, ¿no? Que muchos eran indígenas nativos de la zona, que con machetes y con estos tenedores con el que levantan la paja, como los trinches, no sé cómo les llaman, salieron a pelear y a combatir en una estrategia interesante en contra de un general, ¿cómo se llamaba? ¿La Trillé? ¿Lorencé? No. ¿El conde Lorencé? Era Michel de Lorencés. Entonces, un general condecorado en la guerra de Crimea y en las guerras italianas. Efectivamente, el ejército francés venía precedido de una gran fama, pero ese ejército francés del Segundo Imperio vivía de la gloria del ejército francés del Primer Imperio, exactamente. Desafortunadamente, el país acababa de salir de la sangrienta guerra de 3 años o la guerra de Reforma. Los caminos estaban llenos de bandoleros, la economía estaba caída, pero este ilustre norestense, el general de división del arma de infantería, don Ignacio Zaragoza Seguín, norestense de un largo abolengo, comerciante. De hecho, él nace en la bahía de Goliat, cuando Texas era Coahuila, Texas, era el estado dual del noreste, y él vino y aquí en Nuevo León dejó una honda huella, no nada más en la parte militar, porque él hizo sus primeros, él tiene su bautizo de sangre combatiendo a los comanches en el presidio de San Juan de Orcasitas, hoy Lampazo, Nuevo León. Él se forma en las milicias volantes, después en la época de paz se dedica al comercio, y aquí, de hecho tú hablaste en su vieja casona y en el BAM, la Casa del Sol, en la calle de Abasolo, entre Cos y Diego. Ahí estuvo. La casa donde que te vio dar tu conferencia la semana pasada era la casa de... Estuvo por ahí también habitando. Pero platícales las circunstancias de su matrimonio, que son fascinantes. Ahorita me las platicas porque eso merece otro capítulo de esta hermosa telenovela. Solo quiero decir, para ir a una pausa, que esos tenedores gigantes a los que hacías alusión es un implemento agrícola que yo acá en el noreste yo lo conocía como horquilla. Ah, bueno, yo lo conozco como, si es horquilla, si es de 2, si es de 4 es el yelmo. El yelmo es para aflojar tanto la tierra como para aventar la paja. Te digo, yo los conocía así como el ya clásico. Acá la raza le dice horquilla, pero bueno, el trinche. Son regionalismos. Vamos a tomarnos una pequeña pausa. Recuerde que estamos en Crónicas de Ayer y Hoy. Comuníquese con nosotros, participe, dialogue, pregunte, cuestione. Para eso es este programa. Y por sobre todo, bueno, pues disfrute sus alimentos, disfrute este espacio y siga con nosotros. Canal 28, Televisión Inteligente.
bueno, pues estamos platicando de los Enfants Terribles, pero esa es otra novela, porque ahorita nos quedó pendiente un interesante capítulo sobre esto. De nuestra radiotelenovela. Primero que nada, saludos a don Emilio Garza y Laura Bilbao, su esposa, que nos están viendo, ya nos mandaron un inbox, a Cristina Duque también, que ahí está al pendiente. Y bueno, platicar, Ignacio Zaragoza es la historia de amor más típica, en donde, bueno, él se casa por poder. Como por poder, en este caso, como él tenía asuntos militares que resolver, pues deja a su hermano encargado, a Miguel. Entonces la muchacha, que es Rafaela Padilla, oriunda de Hidalgo, Nuevo León, que por ahí en Hidalgo está su casa todavía en pie, bueno, la que fue su casa, pues empieza a tambalear, ¿no? Como que, oye, porque el padrecito, pues en una, queriendo ser así muy explícito, dice Miguel en lugar de Ignacio. Entonces la muchacha se queda así como que, oye, espérate, pues Miguel, ¿qué? O sea, di Ignacio. Entonces al tercer llamamiento que le hace el padre para que acepte, pues la muchacha dice, no, espérame, pero es que yo quiero con Ignacio, no con Miguel. Entonces corrígele ahí, ponle, porque él nada más está aquí por representación. Ah, bueno, ya le dice que Ignacio, y pues bueno, se lleva a cabo la boda, ¿no? Entonces, interesante dato ahí de estas historias extrañas o románticas, ¿no? Esto fue en la Catedral Metropolitana, ¿no? Entonces ahí pueden ir y ahí imaginar, ¿no? Cómo fue el evento, ¿no? Menos mal que era entre hermanos, bueno. No, bueno, pues era nada más en el formato. En representación. Y volviendo a la gloriosa batalla del 5 de mayo, todavía me conmueve. Su jefe de Estado Mayor era el licenciado Lázaro Garza Ayala. De hecho, él tuvo el honor de enviar el parte donde dice al señor presidente de la República, don Benito Juárez, las armas nacionales se han cubierto de gloria. De hecho, ahí sobre la calle de Basolo, a una cuadra de la casa del general Zaragoza, está la casa del licenciado Lázaro Garza Ayala. Y las frases que estoy diciendo están grabadas en una hermosa placa de mármol, a Basolo, entre Diego y Mina, Acera Sur. Muy bien. De hecho, está en ruinas ahorita esa hermosa casona. Pero pues en un momento dado algún curioso que quisiese tomar por ahí una foto ahí, puede hacerlo. Así es. De hecho, el año pasado, ¿verdad? Creo que el gobierno de la ciudad de Puebla dejó muy hermoso los antiguos fuertes de Loreto y Guadalupe, y obviamente pues eso es tierra sagrada, y también hay un museo de las armas nacionales, y es donde los Acapoaxtlas, que eran era una belicosa tribu de la Sierra del Norte de Puebla, bien dijiste tú, entró a machete y así se enfrentó a la infantería, a la artillería y a la caballería francesa. Y no nada más los enfrentó, los hizo que emprendieran una presurosa retirada. Hay por ahí una emboscada en donde, bueno, ahí mencionamos en la efeméride. También, bueno, Zaragoza es el héroe, el que destaca, pero hubo gente detrás de él que ayudó a que esa toma... Él es el genio estratégico, pero en el plano táctico, los comandantes que estaban al frente... De facto, estaba don Mariano Escobedo, Jerónimo Treviño, Porfirio Díaz, y otros que no me vienen a la memoria. O sea, toda la tropa, los oficiales se estuvieron a la altura. Acuérdense que había los pertrechos, los bastimentos, estábamos en inferioridad, pero lo que no estábamos en inferioridad era en valor y en amor abnegado a la patria. Que se derramó con creces, ¿verdad? La sangre mexicana. Decía Lorences, con 6,000 hombres, somos superiores a los mexicanos en moral, en no sé qué tantas cosas. En armamento, con 6,000 hombres que tengo yo ahorita, dígale, sírvase decirle a su majestad Napoleón III, que México es mío. De hecho, una soberbia rampante, que mordieron el polvo. Tuvieron que pasar muchos meses y ya la flota francesa trae miles de refuerzos. Otro encargado, ¿no? Porque a este Lorenzo lo destituyen amargamente. Sí, y le costó. ¿Cómo se llamaba? No, era... Tenía un apellido así de ese tipo, Fouriero. Sí, muy afrancesado. Forey. El general del arma de artillería Forey. Viene a poner orden y bueno, pues digo, la batalla del 5 de mayo es muy interesante. Sin embargo, pues no, a final de cuentas el imperio se estableció. Como modelo de estrategia, como modelo de batalla. Bien me decía el maestro Ahmed, un buen saludo, Ahmed. Decía Ahmed que la batalla de Monterrey fue tanto más sangrienta, la batalla de Monterrey de 1846, pero es obvio que el peso propagandístico, el peso patriótico de la batalla del 5 de mayo es inmenso. Claro. Entonces ahí destacar, veía yo en el Face ahorita que mucha gente que está en Estados Unidos celebra el 5 de mayo como el Día de la Independencia, y muchos norteamericanos creen que el 5 de mayo es el Día de la Independencia de México, pero pues ahí la estrategia es que
pues México le quitó de encima un peso grande a los norteamericanos, evitando que Francia se metiera de lleno hasta allá, porque Francia era la idea, conquistar todo el norte de América. De hecho, las crónicas del siglo XIX mexicanas hablan de una segunda independencia. Sí, pero allá lo ven como que lo máximo, ¿no? Entonces, sí, porque México actuó como un valladar. Una barrera. Que Estados Unidos estaba inmerso en una sangrienta guerra civil entre el norte y el sur, entre el norte industrial y el sur esclavista, el sur agrícola y el norte pues más urbano. Capitalista. Así es. Fíjate, México poniéndole un muro claro, a favor de los Estados Unidos. Es muy ingrata la historia de México y Estados Unidos. Ahora es paradójica. Ahora el muro. Que ahora, digo, ya pensándolo bien, pues sí, yo creo que lo pongan, ¿no? Porque una bomba atómica que caiga, pues hay que se detenga en el muro, ¿no? De nada sirve, la radiación no va a alcanzar. Pues sí, pero que no. ¿De qué altura tendría que ser el muro para que no? ¿Cuántos adobes? No. Bueno, Saúl García de Misión. El 2 de mayo de 1865 nos envía este apunte, me imagino lo estoy leyendo tal cual. El Congreso de Colombia declara benemérito de las Américas a don Benito Juárez. Así es. El Congreso de la Gran Colombia, reunido en la hermosa ciudad de Santa Fe de Bogotá, tiene a bien, después de ese valor abnegado de haber encabezado la resistencia frente al odiado invasor europeo, tiene a bien condecorar, o más bien nombrar a don Benito Juárez García, presidente, benemérito de las Américas. Fíjate nada. Oye, ahí hay un hermoso pergamino. Hace muchos años lo vi allá en Palacio Nacional o en Chapultepec, no recuerdo, pero está el pergamino, República de la Gran Colombia, y el hermoso escudo de la hermana República de Colombia. Y bueno, le mandamos saludos a todos los colombianos avecindados en la metropolitana Monterrey, pero es conmovedor. Ya, de hecho, había ya esa unidad que Simón Bolívar había presagiado en 1813. Y que de hecho terminó por llamarse espíritu bolivariano. Bolivariano, así es. ¿Qué significaba? Pues la reunión de toda América. De toda América Latina, desde el Bravo hasta la Patagonia. En un solo país. Benito Pablo Juárez García. Juárez García, sí. Entonces ahí como dato, ¿no? Bueno, pues nos da muchísimo pues esto del 5 de mayo y también desear que ustedes, estimados televidentes, amigos radioescuchas, que ojalá estas remembranzas que hacemos del 1 de mayo, del 5 de mayo, las reflexionemos y las vivamos, porque lo decimos también con cierta pena. Si hiciéramos una encuesta ahorita callejera sobre qué es el 5 de mayo, quién sabe cómo andaríamos simplemente en saber las causas, y sabemos que no se trabaja y qué padre, y hasta ahí nos queda nuestro... Es día de asueto. Esta semana todos celebrando en el Face que semana de 3 días, qué padre, que ¿por qué? Quién sabe, pero pues son semanas de 3 días y eso es lo que cuenta, ¿no? Y ese es el problema, que hay que documentarse, hay que saber, pues el asueto, de perdido saber el asueto, por qué se nos está dando, ¿no? Mucha gente dice, el 1 de mayo no se trabaja, pero es el día del trabajo. Y posiblemente nos digan, bueno, ¿y eso de qué te sirve para el descanso? Yo diría que descansas con mayor legitimidad, con mayor orgullo, sabiendo por qué que estás alguien te descansando precedió, eso. que alguien luchó porque tú descansaras. Que alguien no nada más luchó, que alguien derramó su sangre y dio su vida por un ideal, ¿no? Eso es, bueno, ojalá y tomemos esta conducta, y está bien, que descansemos, trabajamos y todo bien, lo merecemos, pero hombre, siquiera enaltecer y dignificar más este día. En cuanto a las efemérides locales, el 1 de mayo de 1860 abre sus puertas, estamos hablando de recuerdos regiomontanos, el primer hospital civil de Monterrey, que llevó el nombre, ya lo sabemos, del doctor José Eleuterio González. Fue un momento cumbre, porque recuerden que en este año se promulgan las leyes de reforma y muchos de los establecimientos, asilos, orfanatorios, y en el caso que nos atañe los hospitales, estaban bajo la tutela de la iglesia. Muchos eran regenteados por órdenes de monjas, y en el caso del Hospital Gonzalitos fue el primer establecimiento, el primer sanatorio moderno, con todo lo que la ciencia médica en ese lejano año de 1860 podía ofrecer a la sociedad regiomontana. Inclusive dicen las crónicas que fue construido en una pequeña lomita que estaba en el cruce de la calle de Santa Lucía con el callejón que después se llamó del Hospital Hoy Cuauhtémoc. Y de hecho todavía, si uno se para hacia el oriente del cruce de Cuauhtémoc y 15 de mayo, alcanza a ver esa pequeña elevación. Y tiene mucho que ver con aquel viejo adagio médico que dicen que
porque las pequeñas elevaciones traen el viento fresco y se lleva las miasmas. ¿Qué eran las miasmas? Se pensaba que las enfermedades eran transmitidas por el aire que respirabas si estabas frente a un enfermo. Muchos, hay por ahí un obispo, no recuerdo el nombre, que por eso se va a la loma. Así es, don Fray Rafael Bergeri Suau, él padecía de tuberculosis. Y que los vientos, alguien le recomendó a algún doctor. De hecho, los vientos de montaña era lo que se pensaba que era mejor para curar esa terrible enfermedad pulmonar que es la tuberculosis. Entonces ahí aunado a la cátedra de medicina que se establece también el 15 de octubre de 1859, fue la primera institución médica que se deslinda de la iglesia, como bien dice Juanjo, o sea, ya se establece por eso el nombre civil, dejando claramente establecida el límite entre lo religioso y lo civil, ¿no? O sea, ya ahí, pues bueno, ya si alguien fallecía, pues con todo derecho podía ir a hacer los entierros funerarios religiosos, pero allá dentro del hospital no tenía nada que ver y de hecho su primera prueba de fuego fue hacia octubre de 1860, llegó una de las tantas crisis de paludismo. El paludismo viene siendo el mosco, lo que actualmente, sí, el anófeles o el Aedes aegypti, pero actualmente se le llama... en aquella época era paludismo. ¿Esos son los nuevos? Sí, son enfermedades tropicales que llegaban con los últimos golpes de calor, pero también le tocó atender a una de las últimas manifestaciones del vómito negro, según dicen las crónicas. Había en el informe municipal del licenciado Rafael Sepúlveda de 1883, el más antiguo que hay en el archivo de Monterrey, se habla de varias enfermedades que le tocó atender en el hospital civil a Gonzalitos, entre ellas fiebres intermitentes, diarrea, tuberculosis, enteritis, bronquitis, disentería, hepatitis, pulmonía, catarro, hemorroides y viruela. También es importante aclarar, la viruela ya tenía un antídoto o una vacuna. Ahí en el hospital civil se le administró a 438 personas, 230 hombres y 208 mujeres. Sí, la vacuna contra la viruela fue desarrollada en 1787 por aquel médico escocés, William Jenner. William Jenner. Y el médico Galvez fue el primero que lo aplica aquí en México, allá por 1823-24. De hecho, vamos a tomarnos, ¿les parece? Un pequeño respiro y regresamos con ustedes. De nueva cuenta la invitación a que se comuniquen con nosotros y por supuesto también sentir el hospital universitario, percibirlo y apreciarlo como uno de nuestros legítimos orgullos por su carrera médica, que es ejemplar también en América Latina. Así que pues a todos nuestros amigos, doctores, enfermeros, personal del hospital universitario, siéntanse herederos de una enorme y de una gran tradición y siéntanse con la cobija, pues nada menos que con don Eleuterio. José Eleuterio González. Pausa y continuamos. Muy bien, bueno, pues resulta que nuestras crónicas de ayer y hoy tienen protagonistas y son por supuesto organizadores y protagonistas quienes aquí están, aunque sea así con la ausencia en esta ocasión del maestro Héctor Jaime Treviño, pero tuvo una presentación de su conferencia Pormenores de la historia de Apodaca. Esto ocurrió el pasado jueves 27 de abril y justamente, pues el maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, que si no estoy equivocado lo tenemos ya en la línea. Lo tenemos ya en la línea, mi querido doctor Jaime, qué gusto saludarte. El gusto es mío, estimado Ángel, saludos a Leonardo y a Juan José. Aquí estamos en Saltillo, está haciendo más calor que en Monterrey, Andas en Saltillo, ahora a ti te tocó. Sí. Ahora me tocó el viaje por acá, a ver asuntos relacionados con los historiadores coahuilenses, y sí, efectivamente, Ángel, estuvimos en Apodaca, en esta actividad que hace la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística sobre la Biblioteca Itinerante de Historia, que está integrada por obras de historiadores pertenecientes a la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia y que se ponen ahí a disposición de los muchachos, de la gente que vaya, pero aparte esto se complementa con conferencias y a mí me tocó estar ahí hablando de los pormenores de la historia de Apodaca, Nuevo León. ¿Cómo te fue? Bastante bien, la gente muy receptiva y les mencionamos algunas cosas muy interesantes, como que ahí en Apodaca estuvo el primer obraje establecido en el Nuevo Reino de León y en el noreste. Es un obraje textil, es donde se fabricaban telas. Fíjate, nada más estamos hablando
de 1616 aproximadamente. Entonces, es la incipiente industria nuevo-leonesa, pero estuvo ahí en la hacienda de San Francisco, hoy llamado municipio de Apodaca, Nuevo León. Y así como este dato, les dimos algunos otros muy interesantes que pues nutren la historia de un municipio como Apodaca. Maestro, de hecho San Francisco es mucho más antiguo que la metropolitana Monterrey. Sí, definitivo, porque ahí ya hubo un establecimiento permanente. Aquí hay que recordar que de 1596 a 1526, los primeros 30 años de Monterrey, pues fue una población muy flotante, no se consolidaba hasta que no llega Martín de Zavala. Sin embargo, en la hacienda de San Francisco, don José de Treviño y sus herederos ahí, Alonso de Treviño, Marcos Garza y otros personajes, pues ya consolidaron lo que fue la hacienda de San Francisco, que anteriormente esas tierras habían sido mercedadas a Gaspar Castaño de Sosa por Carvajal. Luego pasaron a Diego de Montemayor y finalmente a los Garza y a los Treviño. De hecho, Gaspar Castaño de Sosa, uno de los fundadores originales de la Villa de Santiago del Saltillo. Así es. Es uno de los personajes más interesantes que tenemos, poco estudiados, poco comprendidos. Va a llegar hasta Santa Fe, ¿verdad?, de Nuevo México en sus correrías. Exactamente, él hace una incursión hasta Nuevo México y luego pues tiene problemas porque pues, era gente de Carvajal. Así es, cae en desgracia. Cae en desgracia y total le hacen un juicio por ahí y lo mandan a las galeras, lo mandan al mar y muere en un combate por allá por Asia, ¿verdad? Así es. Buenas tardes, profe, pues un saludo aquí desde Crónicas. Oiga, pues Gaspar Castaño de Sosa, que en 1582, en un dato que me encontré por ahí en el Archivo Histórico de Monterrey, viene fungiendo como regidor de Monterrey o de aquel entonces en lo que se hizo la fundación. Bueno, yo ahí encontré el dato por ahí, sería bueno corroborarlo. No, sí, fíjese, Leo, va más allá de eso, Gaspar Castaño de Sosa fue el alcalde, pero además, ojo, y que lo anoten, fue el que hizo la segunda fundación de Monterrey. Él fue el que fundó la Villa de San Luis de los Ojos de Santa Lucía por orden y comisión de Luis Carvajal y de la Cueva, según documentos encontrados en el Archivo de Indias a través del Internet. Esto nos da nuevas luces porque este es uno de los grandes personajes y está establecido en esos documentos, que además el documento fue hecho a instancias de Carvajal. Entonces hay que anotarle, el verdadero autor de la segunda fundación fue Gaspar Castaño Sosa. Hacemos la salvedad por orden y comisión de don Luis Carvajal y de la Cueva. Así es que este personaje tiene su miga, él, su hermano, Baltasar Castaño Sosa, incluso estaban emparentados ahí con Diego de Montemayor. Hay toda una relación muy interesante de estos personajes. Mi querido doctor Jaime, ¿algo que quieras añadir para agradecerte tu llamada, tu reporte en esta parte? Bueno, pues nada más en una cuestión, Ángel, vamos a formar mañana, estaremos en San Antonio, Texas, vamos a formar una agrupación de historiadores y cronistas del noreste mexicano, y donde Crónicas de ayer y hoy jugaron un papel muy importante, así como los grupos de Facebook de que tiene Leonardo y que tiene Juan José Silva, que integrarán serán parte de esta agrupación. Pues qué bueno, y por supuesto que no solamente para el programa, lo cual legítimamente nos llena de orgullo, pero qué bueno para Monterrey, qué bueno para Nuevo León, qué bueno para el norte de nuestro país, que esto grande extienda más sus alcances en tanto a la reflexión histórica. Gracias, sigue disfrutando el bellísimo paraíso saltillense, por ahí te vas a la canasta por nuestra cuenta y sí, ya está todo arreglado, simplemente para que tú vayas y dispongas. Ya llego al restaurante y ya digo, ya me mandó Ángel Robles y ya está todo. Con eso. Maestro, hombre, no se olvide de traernos un rico pan de Saltillo. Pan de Saltillo, que dicen que pan de pulque, pero no creo que alcance el pulque para tanto, pero bueno, por ahí lo tendrán. Está muy sabroso. Un piquetillo nomás de pulque para que... Claro, un saludo a todos ahí. Enhorabuena, gracias. Un abrazo. Hasta luego, Iván. Y bueno, nosotros regresamos aquí, se me dijo, lo que hice fue nada más que me diera hambre, chiva, de manera gratuita, me provoqué ahí pero bueno, ¿quién me manda? Mis compañeros camarógrafos no me detienen. Don Benito Juárez solía ir ahí en la villa de Santiago del Saltillo a degustar unos caldos de res ahí con doña Chona.
si no me equivoco, es frente al viejo cementerio de Santiago en Saltillo, en la salida vieja a Torreón. De hecho, por ahí hay un merendero, ¿verdad? Sí, los merenderos de los panteones. No, le decían la Chona de los Pilares. Sí, claro, sí, cómo no, son un lugar típico y efectivamente unos caldos sabrosísimos. Todavía existen esos famosos merenderos, pero bueno, si hablamos de situaciones antiguas saltillenses, las tenemos en Monterrey, un barrio antiguo. Así y allí es. anduvieron justamente, bueno, presentando lo que fue una conferencia, la historia en el barrio antiguo. Esto fue el pasado 27 de abril y mi querido Leonardo Martínez, ahí ni modo de invitarte a que vayas a comer, no sé qué puedas hacer ahí en el barrio antiguo. Pues de ahí nos vamos a unos tacos, aunque sea. Ahí nos fuimos a unos tacos. No, estuvimos ahí muy agradecido con Manuel Marroquín Tamés, que nos invitó, ya estuvo aquí con nosotros presentando su libro de los VIPs. ¿Se acuerda? Sí, él es el director sí, del claro. BAM. Entonces me invitó, me dijo, oye, ¿cómo ve? Le dije, no, pues sobres, a ver, vamos a ver qué onda. Y ahí estuvimos, alrededor de 80 personas estuvieron ahí platicando conmigo, conociendo un poco lo que son las leyendas básicamente del barrio antiguo. Don Fermín, el sacerdote que paga la deuda, la mujer emparedada, la mujer de blanco allá allá por el reloj, en Naranjo y Abasolo. Entonces ahí estuvimos platicando, conviviendo. Estuvo también un grupo de narrativa oral de la Facultad de Filosofía y Letras, muy interesante proyecto de la facultad. Hay un saludo al creador del grupo y a la maestra Ludivina Cantú, que bueno, es parte de las propuestas, ¿no?, que se están haciendo en Filosofía y Letras, este club de narrativa, y nos estuvieron narrando algunas leyendas. Entonces estuvo muy padre, estuvo muy bueno el evento, me gustó. Y bueno, esperamos repetir, ¿no? Un día de estos hay que nos vuelvan a invitar y con todo gusto vamos a platicar por ahí de leyendas y todas esas ondas, ¿no? Bueno, pasamos a un tema más, si les parece. Breve crónica del recorrido que hizo el grupo Historia Regia, reviviendo el ayer a la Iglesia de la Luz. Fuimos a la Iglesia de la Luz, estuvo muy interesante ahí el padre Miguel y ahí nos estuvo platicando una serie de cosas de la historia, de la evolución histórica de la iglesia, ¿no? Como de ser un terreno pequeño, o más bien dicho, sin mucha utilidad, se convierte, ¿no?, en un orfanatorio y en la iglesia, con fines en principio de apoyar a los niños que no tenían padres, ¿no? Entonces va evolucionando y tenemos ahí la iglesia ahora en pie, muy bonita, muy en el barrio de la Luz, un barrio muy activo, que pareciera que está muy desolado, pero tiene sus actividades. Ahí una de las promotoras culturales es Flor Fraire, a quien le mandamos un saludo. Ahora van a tener su ¿cómo le llaman? Verbena, por el festejo de la Virgen de la Luz. Entonces ahí nos dijeron, pues invítenlos, ¿no? Y todos los invitamos. Más adelante damos las fechas, o ahí en Historia Regia reviviendo el ayer y Leyendas Regias vamos a pasar las fechas del evento para que la gente que quiera ir, pues allá a cenar, a comer, hablando de comida, ¿no? Entonces ahí va a ser una vendimia de enchiladas, tacos, flautas, ¿qué más? ¿Cuándo es eso? Hay que verificar, no recuerdo la fecha, pero yo le digo a usted personalmente, y en el grupo de Historia Regia le ponemos ahí qué fecha es. Yo pensé que era hoy, dije. No, hombre, no, ya estuviera allá, no hubiera venido hoy. Algo que hubiera para hoy, bueno, no lo hay, ya estaremos en su momento. Vamos a tomarnos un pequeño respiro y luego queremos mostrar un dignísimo para nosotros obsequio que tenemos aquí, pero será luego de una pausa. Canal 28, Televisión Inteligente. Y estábamos hablando de paradojas de este programa, en lo que el ayer y el hoy, cómo se repiten los tiempos y todo, y ahorita tenemos una paradoja más, y esta es que estamos recibiendo una obra como obsequio de alguien que está cumpliendo hoy años y que a lo mejor tendríamos que haberle invitado cuando menos un pastel, y en lugar de esto él nos obsequia este cuadro, que es un óleo, tú lo decías bien, mi querido Juan José Silva, de Jaime Godoy, este artista que ya lo conocemos, que alguna vez tuvimos aquí obra de él exponiendo ya en otros tiempos, y ahora nos obsequia esta recreación del Museo del Obispado y todo lo que es el Obispado.
Le enviamos un cordial y afectuoso saludo al maestro Héctor Godoy, hoy en su onomástico. De hecho, de él es la autoría de este hermoso reproducción del del Palacio de Nuestra Señora de Guadalupe. Muy interesante, ahí nos platicó que ya lo tenía listo y pues le agradecimos bastante y estábamos en ir por él o a ver cómo le hacíamos y él dijo, no, yo me adelanto. Él vino, nos lo trajo. ¿No? Sí. De hecho, el maestro Godoy ahí sobre la calle de Arramberry tiene una pequeña mini galería de arte. Los invitamos a que vayan a ver ahí su... ¿En dónde está exactamente? Está en Arramberry, entre Escobedo y Zaragoza, en la acera sur. No, entre Escobedo y Emilio Carranza. Y Carranza, Emilio Carranza, la acera sur. Ahí está su taller, entonces tiene ahí muchas obras interesantes y bueno, ahora nos hizo el favor y nos regaló este cuadro no muy interesante que bueno, él decía, ahí me gustaría que lo pudiéramos ver colgado en algún lugar, pues bueno, ya vamos a ver si más adelante vamos a ver aquí, buscarle un lugar digno, un lugar ahí. Digno del, por supuesto. Dice el profe en mi oficina, va a quedar con ganas. No, digo, por supuesto, bueno, que agradecemos el obsequio y ocupará, por supuesto, un lugar como el que se merece. Y desde luego nuestro agradecimiento a mi querido Godoy, lo apreciamos. Él sabe que lo apreciamos y le admiramos por su trabajo. Un abrazo muy fuerte ahora que es tu cumpleaños, Héctor, y por ahí pues no faltará quienes quiera ir a visitarte. Repitan la dirección de es la acera sur de Arramberry, entre Emilio Carranza y Escobedo. De hecho, maestro, aquí el señor don Carlos Rodríguez nos hace una aclaración. Dice que la herramienta que nos referíamos en la primera parte del programa se llama bieldo. No. Y el yelmo, efectivamente, el yelmo es la parte superior de las armaduras medievales. Mas, sin embargo, la tradición aquí en el noreste también se le llama yelmo al bieldo o al trinche. No fue un error mío, yo conozco también los yelmos de la época medieval. Claro, y sí. La señora Edna Valdés nos envía, de Linda Vista, nos envía un saludo cordial a todos los miembros. Fátima Cristal y a su familia, y también la señora Emma Peña nos envía, le envía unos cordiales saludos. Enhorabuena, pues le agradecemos en todo lo que vale. Mira, aquí está estamos nuestra viendo producción, un yelmo, como ese siempre, yelmo puntual. Pertenece, así es, a uno de los legionarios. En la parte superior tiene una cresta. Pertenecía a un oficial de la Guardia Pretoriana. En los lados tiene unos protectores para la mejilla y en la parte de atrás tiene un protector para la nuca, porque muchas veces los enemigos te querían decapitar, y esa parte, en la parte anterior o en la parte posterior de la nuca, era para proteger. Pero es el bieldo. Bieldo. Así es. Bieldo. Bueno, pues ya yo lo conocía como trinche, pues bueno. Pues ya vamos ahí conociendo. Y por ahí a lo mejor ya podríamos ver que este es muy liviano para armar las arcinas de hecho, paja, lo correcto, bien dijo Leo, y usted también, maestro, es la horquilla, que muchas veces era de madera y de dos puntas. Sí, y de hecho en la antigua Roma y en los antiguos etruscos, ese fue el antecedente del tenedor, de dos púas. Entonces era lo mismo para comer carne, para degustar otro de los guisos. Ahí está. Oye, qué bárbaro. Ese es el Alberto de la Garza está. Vamos a ponerle un torito, Alberto. Ese es el verdadera herramienta. Sí. Y ese servía para en el pajar, para levantar el pienso y aventarlo hacia la parte superior, ¿verdad? Sí, ir formando lo que se llama también una arcina. Así es, para que no se pudriera por la humedad. El montoncito, ¿no? Así es. Sí, pues hablamos como un término, por ejemplo, el trinche, el tenedor, pues la raza sí lo conoce, ¿no? Para no rebuscarle tanto. Así es, claro. Y luego, aunque luego a ver si no me dicen que hablo muy así, y de hecho hay un mueble, coloquialmente, pero hay un mueble, el trinchador. Mira, ahí está otro, mira, aquí nos está mostrando. Esos son los que traían. Ese es el yelmo. Los cacahuapsas, ¿cómo dijo? Sacapoaxtlas. Esos eran los que traían junto con machetes para combatir al ejército francés. Ahora, no podría ser trinche porque es trinche, 4. Tiene 4. Así es. El trinche son 3. Tetradente. De hecho, Neptuno, el dios, el emperador de los mares, traía un tridente. Ese lo podemos ver ahí en el monumento, aquí en la plaza, en la Macroplaza. La fuente del agua, ¿verdad? Mira, ahí estamos viendo las variantes. Es que hay, la horquilla. Alberto de la Garza, nuestro productor, qué bárbaro. Excelente. Nos estás mostrando tu propia colección de trinche. Se me hace que debe tener un ranchito por ahí. Es trinche para arriba, dice la raza, ¿no? Trinche para arriba y trinche para abajo. No, pero mira, aquí lo estamos viendo de 5 dientes. No, pues hay de muchos piquitos, ¿eh? Entonces. Claro, bueno, pues yo creo que es la gramínea, es según si es trigo, si es maíz, si
es sí, mi hijo claro. José Según Soto. el sapo es la pedrada, entonces, para usar En pocas palabras. el trinches, el aparato ese. No, bueno, pues un poquito. Ahí nos metimos a lo mejor en el terreno del maestro Ortega, ¿no? Que las palabras y que todo eso, pues ahí sí él sabe Está algo bien. y que nos platique, ¿no? De los trinches, ahí a ver qué onda de estas herramientas. Bueno, pues ya tenemos esta información. Otra muy rápidamente, y esta, bueno, tiene que ver con nuestra crónica de hoy prácticamente, y esto es que el Estadio Tecnológico, 67 años de historia, Adiós. adiós, llega a su fin. Chao. Sayonara. Para esto nuestros compañeros de deportes tendrán muchísima información. Yo quiero decir que en ese estadio me estrené como reportero en 1986, reportero de este medio. El año que quedó campeón Monterrey. El año que quedó campeón Monterrey, y justamente, bueno, ahí me pude haber estrenado el óvalo. como cronista, no fue ahí, pero en En ese su óvalo, momento fue una sí. de las obras arquitectónicas deportivas más hermosas y avanzadas, inspirada en los antiguos estadios romanos, pero también en los estadios deportivos de Estados Unidos. Acuérdate que allá primero las que grandes tuvo pista de universidades, tartán. así es, Era una de las así características es. principales. Aquí destacar. Y se aprovechó la hondonada. Claro, aquí destacar, 20,000 aficionados fue el primer aforo que tuvo y era un estadio, una tribuna enfrente de la otra. Pero ya cuando Monterrey, allá por los 50, 56, 58, decide jugar en ese campo, la FIFA ordena que se cierre la herradura Sí, se y los que se exigió haga para el 86. y que se haga también el voladero aquel. Así es, porque tenía que completar un aforo de 30,000, ya con esto queda en 34,000, que creo que es el aforo actual. Sí, fue en el verano del 86, ¿verdad? Cuando debutaste ahí. Sí, justamente. Ese intenso ¿En el calor mundial? de julio en el mundial. ¿En el mundial usted fue al mundial? ¿Quién jugaba ahí, maestro? Claro. Inglaterra, ¿no? ¿Jugó? Jugó, bueno, Portugal, España, que recuerdo muy bien ese partido, Argelia, y me falta uno de los países. Fíjate que, bueno, aquí estamos viendo imágenes del antiguo Del Monterrey antiguo. Rayados de Monterrey, encabezados nada menos que por Claudio Lozano, que en su momento fue considerado el mejor extranjero en el fútbol mexicano. Ese era Claudio Lozano. Y bueno, ahí fue también sede de los Borregos salvajes del Tecnológico, de hecho, el que oficial, dominaron la ONEFA durante buenos tiempos. El coco de los auténticos, ¿no? Sí. Naturalmente, bueno, pues un equipo muy formado, muy fuerte, y aquí estamos viendo imágenes de ese tamaño. Y aquí me preguntabas, yo recuerdo que en ese partido de España tuve el privilegio, sin querer, de andar cubriendo para deportes. Era mi debut, totalmente novato, y de pronto vimos que había un cierto tumulto en las afueras del Estadio Tecnológico. Lo vimos desde allá, desde arriba donde estábamos, y nos bajamos, pero rápidamente, con Jesús Perales. Un saludo a mi primer camarógrafo que yo tuve en este espacio, y resultó que era nada menos que don Plácido Domingo, que estaba apoyando a España. Vino pues es que porque jugaba España. Bueno, acuérdate que tocamos Plácido una siempre ha entrevista sentido un amor especial por Monterrey. Fue en un lejano 1960, ya creo que fue en el Teatro Montoya, donde él, bueno, no debutó, estaba como comparsa, alguien me platicó, y después hace el debut ya en el viejo Teatro del Seguro Social, ya como en la parte estelar, pero siempre ha habido un amor, o ha habido una relación muy especial. Sí, vino aquí a Monterrey, ya bueno, ya como cantante, ya después vino del Teatro de Gollado, una suerte de gira, pero sus padres aquí venían con Pepita Envil, por supuesto, y bueno, pues su padre también, don Plácido, tengo entendido, no quiero confundir, pero en sus giras artísticas que hacían ellos llegaron aquí, y bueno, pues con una situación un tanto limitada de pobreza, como eran las caravanas, y aquí, bueno, pues tengo entendidos que por ahí fueron atendidos, entre otros, por Iñaki Alzogaraya Rey, el exdirector de aquí de nuestro canal, tuvo aquí relación con ellos. Nos dice don Emilio Garza, dice, como hijo de Pepita Envil, debutó en Monterrey en la zarzuela Luisa Fernanda. Plácido Domingo hacía el papel de Vidal Hernando. Ándale. Ya don Emilio Garza ya nos iluminó aquí un poco. Saludos, don Emilio, gracias por el apunte. Seguidor de Historia Regia. Entonces ahí está. Y bueno, volviendo con el estadio, la iluminación data del 11 de diciembre de 1951. Entonces mucho tiempo se jugó solamente de día en el estadio porque no había iluminación. Y se estrena, bueno, pues el 15 de julio de 1956. Ahí es el primer juego de Monterrey en el Estadio Tecnológico. ¿Contra quién? Chivas. ¿Quién cree que ganó?
empate a 0, porque dominaban los empates, empate a 0, No, empate a 1. Chivas 4, Monterrey Uf. 0. Bueno, ¿en qué año estás diciendo? 1956. Bueno, eran los años en que se decía el fútbol mexicano es tan bueno o tan malo como sean las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y era el periodo importante del chiverío, cuando Salvador Reyes, Lapín Arellano, Héctor Hernández, por supuesto, que era un equipazo, Sepúlveda, en fin, egregios jugadores de ese tiempo figuraban ya. Y también yo quiero decir algo, que un viejo cronista del Porvenir me decía, fíjese que en ese estadio nosotros elegíamos a los anotadores de los goles o de las jugadas importantes, los elegíamos por consenso. Ahí entre nosotros, oye, ¿de quién fue? Pues parece que fue del 8, no fue del 7, a ver, bueno, estamos 4, ¿quién? ¿Por cuál votas? 8, 7, al anotador del gol fue del 7, se ponían de acuerdo y al otro día, porque colegiada. Dice que tenía muchos defectos de visual para ver, el estadio quedaba muy lejos, está muy abierto porque es estadio atlético, sí, claro, y entonces tenían enormes defectos de visual y para visualizar los anotadores. No existían los transmisión en vivo como ahorita, nada. Ni el iPad, ni el replay, ni nada de eso. Entonces él decía, lo decidimos por consenso, votábamos así. Pues tú a quién viste, pues yo vi como que fue el 8, yo como que el 9, sale mañana ponemos que fue el 9, el 8. Y así se decidían los anotadores de los goles. Y ahí un saludo. Bueno, rápidamente porque ya se nos acabó prácticamente el tiempo. Aclarar, alguien hablaba de Jabatos también. Jabatos se convierte luego en Tigres. Ahí un saludo a Clara Villarreal, que tenía la duda en la mañana de no saber si era. Ella decía que era Rayados, yo le decía que era Tigres, y al final, bueno, fue Tigres, ¿no? El que se convirtió en. Pues les quiero agradecer de veras que hayan estado con nosotros. Se nos terminó el tiempo y esto es bueno. Teníamos muchísimo material. Gracias, bueno, por supuesto, a Alberto de la Garza, que ahora estuvo, qué bárbaro, puntualísimo, tuvo chamba doble. Gracias a nuestros camarógrafos, por supuesto, que ellos también estaban, tenían una participación tremenda. Los veía yo como estaban sumamente interesados en el programa. Y bueno, pues a ustedes, por supuesto, gracias por habernos acompañado. En ausencia, por supuesto, a mi querido doctor Jaime, les saludamos, que siga disfrutando Saltillo, pero principalmente a ustedes, estimados televidentes y amigos radioescuchas, que son los que validan, legitiman, dan razón de ser a este programa. No nos fallen cada semana. ¿Nos pueden ver cuándo, cómo y dónde? Hoy en la noche por Radio TV Opus 102.1 de 10 a 11 por radio, mañana de 10 a 11 los viernes y los domingos de 4 a 5. Por ahí me informan que a eso de las 3, 4 de la mañana también por Canal 28 TV Nuevo León, del sábado al domingo también salimos, ¿no? Este fue su programa Crónicas de ayer y hoy. Hasta la próxima.